Algunas personas en Nicaragua se estarán preguntando por qué en esta situación de represión, vulneración de derechos humanos y ataque a las libertades presentamos nuestras candidaturas. Presentamos estas candidaturas porque no queremos regalarle el camino al régimen y que pueda decir que la oposición no quiso presentarse. En julio de 2021, pese a que la dictadura ya había encarcelado a la mayoría de aspirantes presidenciales en Nicaragua, todavía estaba una última posibilidad electoral. El Partido Ciudadanos por la Libertad presentó en ese entonces a su fórmula, Óscar Zubalbarro y Berenice Quesada. La agrupación se inscribió para participar en ese proceso de elecciones generales ante el Consejo Supremo Electoral, aunque la amenaza de fraude o la inhibición contra esa organización política estaba latente. Esperamos de que se respeten, ¿verdad?, todos los inscritos. Pues estamos cumpliendo con un proceso electoral. Pues como decía don Óscar, aquí las personas que mandan el país van a decidir si nos van a inhibir o no. Nosotros estamos cumpliendo con un proceso el día de hoy y esperamos pues que todo salga bien. El panorama nunca dejó de ser turbio. Mientras C por L inscribía candidatos, en la cárcel ya estaban encerrados Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro o Medardo Mairena. También habían confinado en casa por cárcel a Cristiana Chamorro, la otra aspirante que tenía altas posibilidades en aquel momento. Todos habían sido detenidos por hacer público su interés por disputarle la silla presidencial al dictador Daniel Ortega. Fuimos detenidos también en Santo Tomás, fuimos retenidos en realidad en Villanueva, fuimos retenidos en Chinandega, fuimos rodeados y también en el trayecto hacia Managua fuimos retenidos en La Paz Centro. 8 retenciones en total durante todo el viaje y 11 patrullas. Y ahora podemos ver aquí los oficiales, ¿verdad?, con sus motos. Yo quisiera decir de que esto es un abuso y un acoso policial totalmente. Unos meses antes, en el otro lado, se había conformado la Coalición Nacional Opositora, que pretendía participar en el proceso con la casilla del Partido de Restauración Democrática. El PRD se separó de la coalición en mayo de ese año. Otro intento fallido de unidad. Más aspirantes fueron víctimas de la represión estatal y finalmente tanto a C por L como al PRD les eliminaron su personalidad jurídica. Cancelar la personalidad jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad, C por L, instruyendo a la Dirección General de Atención a Partidos Políticos para que proceda con los trámites administrativos que corresponden para los efectos de esta cancelación. Notifíquese para todos los efectos de ley. La persecución contra la oposición se agudizó en los meses posteriores. Más cárcel, torturas, procesos judiciales viciados, destierro, desnacionalización y exilio, hasta que terminó por desarticularlos a todos. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. Con la represión se ha impuesto el silencio. Varios de los liderazgos han elegido el camino del anonimato para evitar que la represión alcance a sus familiares que todavía están en el país. Unos pocos, desde el exilio, aún se mantienen en distintas plataformas y aún hablan de acercarse entre ellos para mantenerse en la arena política. Ha tomado un poco de tiempo porque es una unidad sólida, consistente, con mucho debate, con muchos acuerdos, y están incluidos ahí muchas organizaciones y movimientos, incluyendo la Alianza Cívica, que ha sido una gran facilitadora de este proceso. Además de la represión dirigida por la cúpula del Estado, otros factores inciden en esta fragmentación de la oposición. Un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica indica que actualmente Nicaragua no cuenta con ningún liderazgo, organización o alianza con la legitimidad y vocería suficiente entre las fuerzas
opositoras. A esto se suma que la represión sistemática y el desmantelamiento de las estructuras organizativas internas han debilitado las posibilidades de mantener conexiones políticas significativas con la ciudadanía dentro del país, dice este centro de análisis. Otro punto de valor es la práctica de la exclusión y de imposición, lo cual únicamente permite que prevalezcan las promesas vacías de unidad sin estrategias coherentes. Es una unidad que nosotros pensamos que no tiene que ser una unidad basada solamente sobre siglas o sobre caras visibles, sino una unidad verdadera y efectiva sobre la concertación de trabajo y sobre la base de principios que yo creo que son principios que nos aglutinan y nos unen, que son claramente la democratización con justicia de Nicaragua. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este martes conversamos sobre el fracaso de la unidad opositora en Nicaragua, exclusión, represión estatal y falta de estrategia. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Hoy nos acompaña en esta edición Elvira Cuadra, socióloga, investigadora nicaragüense y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. CETCAM presentó la edición 182 de su boletín Perspectivas, en el que plantea la fragmentación de la oposición y el fracaso de unidad a 7 años del estallido social. Elvira, ¿cuáles son los principales elementos que bloquean esa unidad? El reciente análisis de CETCAM sobre la situación en Nicaragua, particularmente el proceso político, está enfocado en el tema de la unidad, y lo que nosotros decimos es que en el contexto del aniversario de abril y mayo, con el aniversario de la masacre del 30 de mayo, del Día de las Madres, pues los diferentes grupos que conforman esto que podríamos llamar el movimiento cívico, particularmente los que están en el exilio, pues hacen de manera recurrente llamados a la unidad de las fuerzas de oposición en contra del régimen de los Ortega Murillo. Han habido diferentes iniciativas a lo largo del tiempo, cada una ha tenido un contexto, ha tenido su momento, y allí hay que señalar un factor de mucha influencia en la situación que se ha presentado en diferentes oportunidades en relación a que no se ha logrado concretar una alianza o una coalición amplia de oposición. Y ese factor fundamental tiene que ver con la represión y la violencia empleada por los Ortega Murillo en contra de precisamente de las organizaciones, de los grupos y de las iniciativas. Ahora hay varias que están en el exterior y pues hay un par de retos que nosotros señalamos ahí, un par de desafíos. Y estos tienen que ver con que a pesar de que esas iniciativas, varias de ellas, están avanzando y que pues han logrado pasos significativos, todavía hace falta superar la fragmentación y la atomización. La fragmentación que se refiere a la dispersión que tienen numerosos grupos, algunos de ellos importantes,
otros con mucho menos peso en diferentes países y en diferentes lugares. Y también una fragmentación que tiene que ver con las diferencias que hay en las visiones, en las formas de organización y en cómo se concibe esa ruta de salida de la dictadura y la apertura de la transición en Nicaragua. ¿Cómo está el liderazgo opositor en Nicaragua? ¿Cómo se lograrían mayores acercamientos? En realidad, lo que nosotros señalamos en el análisis es que los liderazgos que hay en este momento y las iniciativas pro democracia en función de la unidad en Nicaragua por sí mismas no tienen todavía suficiente legitimidad ni reconocimiento. Hay liderazgos de tres tipos y nosotros lo señalamos. Hay liderazgos que tienen una proyección pública bien fuerte, bien marcada, esos están ahí todavía, ¿verdad? Pero hay liderazgos que también tienen un papel muy importante que lo desempeñaron desde 2018 hasta la fecha y todavía sigue siendo significativo, y son los liderazgos intermedios y los liderazgos de base. Esos son los que están bastante conectados con la gente y lo que se requiere de ambos es reconocimiento mutuo, porque usualmente se piensa que los líderes son solamente los que aparecen más en los medios de comunicación o los que tienen más proyección pública, y muchas veces se desconoce la importancia de estos liderazgos intermedios y de base, y viceversa, ¿verdad? A veces los liderazgos intermedios y de base intentan en ciertos casos de no reconocer y en algunas situaciones descalificar a los liderazgos de más proyección pública. Entonces ahí uno de los desafíos más importantes tiene que ver con tender los puentes entre unos y otros, porque los tres tipos de liderazgo son muy, muy importantes. Y pues yo no veo un futuro de Nicaragua sin liderazgo. Yo lo que veo es que hay un desafío que está planteado y que hay que resolver, ojalá en el corto plazo. ¿De qué forma ha impactado la represión sistemática del Estado de Nicaragua para fracturar esos intentos de oposición? ¿Qué identificaron? En mi comentario anterior mencionaba a la represión y la violencia de la dictadura de los Ortega Murillo como un factor clave que ha impedido o que ha limitado los intentos de unificación o de construcción de una alianza, de una coalición amplia entre la oposición. Entonces, ese es un factor real. En primer lugar, porque podemos verlo en el contexto del 2021, por ejemplo, cuando esa posibilidad de construir una alianza que además podía jugar un papel clave en ese contexto electoral fue completamente truncado por la dictadura, con la proscripción de los dos únicos partidos políticos que tenían esa posibilidad, que eran el PRD y C+L, pero además con el apresamiento y enjuiciamiento de prácticamente todo el liderazgo político, defensores de derechos humanos, periodistas, etcétera, que se encontraban en ese momento en Nicaragua. Entonces, esa violencia, esa represión, esa persecución tenía como propósito específico impedir que se llegara a concretar una alianza, un acuerdo de coalición
en función de esa campaña electoral, porque además ya las encuestas habían demostrado claramente que cualquier candidato de la oposición podía derrotar a Daniel Ortega en las urnas. Luego han habido otros intentos que han pasado, por ejemplo, por sembrar las desconfianzas, por alimentar algún tipo de comportamientos y de divisiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los intentos. Desde ejercer violencia directa con los apresamientos y arrestos y la persecución hasta infiltraciones, levantamiento de sospechas y una serie de hechos más. Y con este análisis de Elvira Cuadra la despedimos y llegamos al final de esta edición de nuestro podcast ahora de este martes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros, su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda, nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.